El 12 de agosto, a las 8:30 de la tarde, el día se hará noche en España. Las estrellas saldrán 2 minutos y volverán a esconderse. Esto es Sidera, y hoy te preparamos para el espectáculo natural más sobrecogedor que existe. Al final de este viaje, sabrás exactamente dónde ponerte, cómo mirar sin dañarte los ojos, y qué se siente dentro de la sombra de la luna, porque no se parece a nada. Primero, la cita. Miércoles 12 de agosto. La luna nueva se cruzará exactamente entre el Sol y una franja del planeta. Su sombra tocará la Tierra en el Ártico, resbalará por Groenlandia e Islandia, cruzará el Atlántico y entrará en España por Galicia, de camino al Mediterráneo. Una banda de casi 300 kilómetros de ancho, cruzando la península de costa a costa, con las Baleares de traca final. Dentro de esa banda, hacia las 8:30 de la tarde, el sol desaparecerá del todo. Entre 1 minuto y medio y 2 minutos de noche en pleno día. Fuera de la banda, y esto incluye por poco a Madrid y Barcelona, el sol quedará casi tapado, pero no del todo. Y aquí va la primera lección de eclipses. En eclipses, el casi no existe. Un 99% de sol tapado sigue siendo día. 100% es otra dimensión. La diferencia es un viaje en coche. Así que la primera decisión ya está tomada. El 12 de agosto hay que estar dentro de la franja. Luego te doy el mapa fino. Antes, entiende qué vas a presenciar. Porque un eclipse total es, literalmente, una casualidad cósmica que no merecemos. El Sol es 400 veces más grande que la Luna y está, de casualidad, 400 veces más lejos. Resultado, en nuestro cielo, los dos discos miden exactamente lo mismo. Esa coincidencia no responde a ninguna ley, es puro azar geométrico, y que sepamos, no se da en ningún otro planeta del sistema solar. Marte tiene lunas demasiado pequeñas. Muerden el Sol, nunca lo tapan. Júpiter las tiene enormes, lo entierran sin arte. Solo aquí, el encaje es perfecto. Y hay más. Es una casualidad con fecha de caducidad. ¿Recuerdas nuestro segundo viaje? La Luna cae alrededor de la Tierra, pero su órbita se ensancha. Se aleja de nosotros casi 4 centímetros cada año. En unos 600 millones de años, su disco ya no bastará para tapar al Sol. Nunca más. Los eclipses totales son un regalo temporal del universo. Nos ha tocado vivir en la época en que funcionan. Lo mínimo es ir a verlos. Ahora, la pregunta que te estás haciendo. Si hay luna nueva cada mes, ¿por qué esto no pasa cada mes? Porque la órbita de la Luna está inclinada a 5 grados. Casi todos los meses, su sombra pasa de largo, por encima o por debajo de la Tierra. Solo a veces acierta. Cuando acierta, la sombra es un círculo de apenas 200 o 300 kilómetros, barriendo un planeta de 12.700. Esa mancha de noche corre sobre la superficie a miles de kilómetros por hora. Verla venir desde un lugar alto, dicen los veteranos, pone los pelos de punta. Por eso, cada eclipse total toca solo a una franja estrecha del mundo. Y el 12 de agosto, la franja tiene nombre: España. Vamos con el mapa. La banda entra por A Coruña y Lugo, cubre Oviedo, Santander y Bilbao y baja por Castilla, León, Palencia, Burgos, Valladolid. Sigue por Logroño, Vitoria, Soria y Segovia, cruza Zaragoza y Teruel, alcanza Lérida y Tarragona y sale al mar por Castellón y Valencia. Y todavía le queda un bis, las Baleares. Empalma más de minuto y medio de noche y un sol que se pondrá en el mar todavía mordido por la luna. 22 capitales de provincia dentro de la sombra. Es probablemente el eclipse más cómodo que le tocará a esta generación.
A la mayoría le pilla a 1 hora de casa. ¿Y Madrid y Barcelona? Fuera. Por poco, pero fuera. Recuerda la regla, el casi no existe. Quien esté allí con 1 hora de coche al norte o a la costa, ya está dentro. Dentro de la banda, cuanto más cerca de la línea central, más dura la noche. En el borde son segundos, en el centro, casi 2 minutos. Ya tienes la X en el mapa, pero este eclipse tiene una trampa particular que puede arruinártelo, aunque estés en el sitio perfecto: la hora. La totalidad llega hacia las 8:30 de la tarde, con el sol ya muy bajo, entre 2 y 12 grados sobre el horizonte, según donde estés. 12 grados es 1,5 puños con el brazo estirado. 2 grados es un suspiro sobre el mar. Cualquier edificio, colina o árbol en tu oeste, y te quedas sin eclipse. Así que la regla de oro del 12 de agosto es esta: horizonte oeste-noroeste completamente despejado. Una loma, un castillo, una playa orientada a poniente, una azotea alta. El premio de esa hora rara: un eclipse total al atardecer, con el sol negro colgando bajo, enorme a la vista. Los cazadores de eclipses viajan medio mundo por una estampa así. Hablemos ahora de tus ojos, porque esto es lo único serio del día. Mirar al sol sin protección destruye la retina, sin dolor, sin aviso y sin cura. Durante toda la fase parcial, antes y después de la totalidad, solo valen gafas de eclipse homologadas. Norma ISO 12312-2. Cómpralas ya, en óptica o tienda de astronomía. Volarán. No valen gafas de sol, ni radiografías, ni cristales ahumados, ni mirar solo un poquito. Y para el móvil o la cámara, filtro delante del objetivo o sensor frito. ¿Sin gafas? Truco de emergencia: 2 cartulinas. Agujerito en una, proyectas el sol sobre la otra. Un colador proyecta decenas de solecitos. Física de primero, gratis. Pero atento a la excepción, porque es la mejor parte. Durante la totalidad, solo durante la totalidad, puedes y debes mirar a ojo desnudo. Y esto es lo que verás. Minutos antes, la luz se vuelve rara, metálica. Las sombras se afilan. La temperatura cae de golpe varios grados y se levanta un viento frío de la nada. Los pájaros se recogen en silencio, creyendo que anochece. Las flores empiezan a cerrarse. Todo tu instinto animal te dice que algo no va bien. Entonces, el último rayo de sol estalla en el borde de la luna como un anillo de diamantes y se apaga. Noche. Las farolas se encienden solas. Sobre tu cabeza, las estrellas, a las 8:30 de la tarde, algún planeta brillando, y un atardecer de 360 grados rodeando el horizonte entero. ¿Y dónde estaba el sol? Lo imposible. Un círculo negro perfecto, coronado por una melena de fuego blanco perlado que ningún ser humano ve jamás, salvo en estos 2 minutos. Es la corona solar, la atmósfera exterior del Sol, 1 millón de grados de plasma peinado por campos magnéticos, extendiéndose millones de kilómetros. La gente llora. En serio, pregunta a cualquiera que haya visto uno. Hay un antes y un después de estar dentro de la sombra. Por algo existen los adictos a los eclipses. Y cuando el diamante estalle por el otro borde y vuelva el día, ponte las gafas de nuevo y respira. Habrás visto lo que durante milenios fue puro terror sagrado. Y algo más, ciencia de primera. Porque los eclipses totales no solo son bellos, son el laboratorio gratuito más productivo de la historia de la astronomía. En 1868, durante un eclipse, los astrónomos vieron en la corona la firma de un elemento desconocido. Lo llamaron helio, el metal del Sol. Lo encontramos allí antes que en la Tierra. Y en 1919,
te lo contamos en nuestro segundo viaje, un eclipse demostró que el Sol curva la luz de las estrellas. Un eclipse coronó a Einstein. Aún hoy, la corona guarda un misterio abierto. Está cientos de veces más caliente que la superficie del Sol y seguimos discutiendo por qué. Cada totalidad son 2 minutos de datos irrepetibles. Así que el 12 de agosto, entre lágrima y lágrima recuerda, estás mirando el único trozo del Sol que solo la Luna sabe enseñarnos. Y España lleva esperándolo mucho tiempo. Más de un siglo. El último gran eclipse total sobre la España peninsular fue en 1905, casi 4 minutos de noche sobre el norte. En 1912 hubo un roce, segundos de sombra en una franja del noroeste, y desde entonces, nada. Nadie que viera aquello sigue vivo. Por eso, este agosto, vienen observadores de todo el planeta. Los hoteles de la franja llevan años llenándose. Es el acontecimiento astronómico de la década en Europa. Y quien viva en España lo tiene a 1 hora de coche. Hay gente que ha cruzado océanos por menos de la mitad de lo que allí queda en la puerta de casa. ¿Y si nos ves desde América? Entonces ya sabes de qué hablo. México vivió su propia noche en pleno día en abril de 2024, y millones siguen contándolo. Ahora le toca al otro lado del charco. Y nadie se queda fuera. El eclipse se emitirá en directo por internet, enlace en la descripción, a media mañana en México, mediodía en Colombia y Perú. Asiento de primera fila desde casa. Un regalo final para esa noche. El eclipse exige luna nueva, y el 12 de agosto es también el pico de las Perseidas, sin luna que estorbe. Quédate donde estés cuando anochezca del todo. La misma noche del sol negro, el cielo te dará una lluvia de estrellas en condiciones perfectas. Programa doble. Y si el 12 de agosto te deja con hambre, te dejará. Apunta a esto. España tiene triplete. Otro eclipse total cruzará el sur en agosto de 2027. Y uno anular, el Anillo de Fuego, en enero de 2028. 3 citas con la sombra en 3 años. No le pasa a casi nadie. Las cubriremos todas. 12 de agosto, 8:30 de la tarde. Horizonte oeste despejado, gafas en el bolsillo, y deja que la luna que siempre cae, por una vez, te apague el sol. Nos vemos dentro de la sombra. Sidera. Historias del universo.